23. Bien, vamos a leerlo, el Salmo 23, vamos a leerlo, dice así la palabra del Señor. Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Versículo 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Iglesia, vamos a orar. Le invito que me lleve en oración para ser de bendición por medio de esta breve reflexión. Y vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias, Señor, porque nos permites estar aquí una vez más para compartir una reflexión acerca de tu palabra, Señor. Yo te ruego que tú me uses para hablar a tu hijo, a tu hija, que este mensaje que tú has depositado en mi corazón, ayúdame a transmitirlo, Señor. Ayúdame a ser de bendición a tus hijos, a tus hijas. Líbrame de enseñar algo que vaya en contra de tu palabra, Señor. Te ruego que la voz del Espíritu Santo se escuche por medio de este mensaje, Señor. Quita todo aquello que trate de estorbar, quita todo aquello que trate de impedir, Señor. Quítalo, hazlo a un lado, Señor, para que esta palabra caiga en buena tierra y dé fruto, Señor. Todo eso te lo pido, te lo ruego, en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. El Salmo 23 es uno de los salmos favoritos de muchos hermanos, de muchas hermanas. El Salmo 23 es uno de mis salmos favoritos. Es un salmo donde podemos encontrar confianza, seguridad, ánimo para seguir en el camino del Señor. Porque ahí podemos ver cómo el salmista deposita su confianza en ese pastor. Y ese pastor en el que deposita su confianza es el mismo pastor al que nosotros le estamos sirviendo. Nosotros sabemos que tener a nuestro Señor Jesucristo como nuestro pastor es tener todo lo mejor de esta vida. Alguien dijo, si tú tienes a nuestro Señor Jesucristo en tu vida, ¿qué te hace falta? Si tú tienes a nuestro Señor Jesucristo en tu vida, ¿qué te puede hacer falta? ¿De qué tienes necesidad? De nada. ¿Por qué? Porque tener a nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas es tenerlo todo, absolutamente todo. Entonces, nosotros tenemos a nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas y por eso creemos que lo tenemos absolutamente todo. Nada nos hace falta, porque nuestro Señor Jesucristo es quien suple todas nuestras necesidades. No algunas necesidades, pero sí todas nuestras necesidades las suple nuestro Señor Jesucristo. Y por eso nos gozamos, por eso nos alegramos, porque sabemos que tenemos a un Dios que todo lo puede. Y ese Dios que todo lo puede es nuestro pastor, es el que nos cuida, nos protege y nos bendice en todo tiempo y en todo momento. El rey David es el que está diciendo en el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. El rey David, él fue un pastor. El rey David fue pastor y tuvo un rebaño de ovejas bajo su cuidado. Ahora, el rey David sabía que era su responsabilidad cuidar a esos animalitos. El rey David tenía que proveerles la mejor agua, el mejor pasto, pero no solo eso, también tenía que darles protección a esos animalitos. Y el rey David es como si reflexionara y dijera, si yo, siendo hombre ordinario, me
preocupo por mis ovejitas para que no les falte nada, si yo como hombre ordinario me esfuerzo para que lo tengan todo, cuánto más el Dios Todopoderoso, el cual es mi pastor, creo yo, es como si dijera el salmista, ahora si yo tengo al Señor Dios Todopoderoso como pastor, también a mí no me va a faltar nada, porque ese Dios Todopoderoso es mi pastor y Él me va a suplir todo lo que yo necesite. El rey David buscaba la mejor agua, buscaba el mejor pasto, buscaba darle la protección que sus ovejitas necesitaban y se esforzaba por dárselo. Y las ovejas, esos animalitos, podían estar tranquilos, en seguridad, en paz, porque el rey David los estaba protegiendo. Ahora el salmista dice, el Señor Dios Todopoderoso, yo lo he puesto por mi pastor y yo sé, confío, descanso en que el Señor me va a suplir mis necesidades, me va a dar lo que yo necesito. Nada me va a hacer falta. Si necesito agua, el Señor me va a dar esa agua. Si yo necesito pasto, el Señor me va a dar pasto. Si yo necesito protección, el Señor me va a dar protección. El salmista está descansando en el pastor que él tiene. Y dice, nada me va a hacer falta. Porque él sabe que su pastor, el Dios Todopoderoso, es un Dios que todo lo puede. No hay nada imposible para él. Este Dios puede hacer cosas grandes, hace cosas maravillosas y no hay nada imposible para él. Y el rey David dice, ese Dios Todopoderoso es mi pastor, nada me va a hacer falta. Nada, absolutamente nada. Y esta es la bendición de la que se puede apropiar, esta es la bendición de la que se puede adueñar todo hombre y toda mujer que ponga a nuestro Señor Jesucristo por su pastor. Todo hombre, toda mujer que tome la decisión de decir, yo decido que el Señor Jesucristo sea mi pastor, va a recibir esta bendición, va a recibir todo lo que necesite en su vida. Sea pasto, sea agua, sea protección, lo que sea, lo va a recibir de parte de nuestro Señor Jesucristo. Ese hombre, esa mujer que ponga a nuestro Señor Jesucristo por su pastor, no le va a hacer falta nada. Si necesita, si le falta amor, Dios le va a dar amor. Si esa persona necesita paz, el Señor le va a dar paz. No le va a hacer falta paz. Si ella necesita tranquilidad, quietud, el Señor le va a dar, le va a suplir lo que le haga falta. Y va a poder decir esa persona, ese hombre, esa mujer, va a poder decir como el rey David, el Señor es mi pastor y nada me hace falta y nada me faltará. ¿Por qué? Porque tenemos a un Dios que todo lo puede y es nuestro pastor y es la bendición con la que nosotros contamos. Y nosotros podemos decir, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Algún hermano, alguna hermana pudiera decir, hermano Ramón, yo tengo al Señor como mi pastor. Sí, yo le sirvo al Señor con todo mi corazón porque Él es mi pastor. Pero hermano Ramón, a mí hay cosas que me hacen falta. ¿Por qué? ¿Por qué? Si yo soy una oveja del Señor Jesucristo, ¿por qué me falta esto o me falta esto otro? Bien, usted como oveja del Señor puede sacar dos conclusiones. Primero, que lo que usted le está pidiendo al Señor es muy probable que Dios no se lo está dando porque eso que usted está pidiendo le va a hacer daño en su vida. Y como Dios quiere lo mejor para sus ovejas, muchas veces el Señor no le da a sus ovejas lo que las ovejas le piden. Porque el Señor sabe que si le da a sus ovejas eso que le están pidiendo, al recibirlo se van a alejar de Él, se van a ir de Él. Y muchas veces el Señor no contesta esas oraciones porque lo que están pidiendo les va a hacer daño. Los va a llevar al mundo, los va a llevar a alejarse de la casa de oración, los va a llevar a alejarse de las cosas de Dios. Y el buen pastor en su grande amor, en su grande misericordia, no les da lo que le están pidiendo por amor. Y es muy probable, mi hermano, mi hermana, que si usted pide y pide por algo y no lo ha recibido, es muy probable que Dios no se lo esté dando porque si se lo da, le va a hacer daño. Y en su grande amor y en su grande misericordia no le ha contestado esa oración. Y recuerde que aún
el silencio, aun cuando nuestro Dios calla, es una respuesta. Y es muy probable que nos está deteniendo algo que no nos quiere dar para que no nos haga daño. O segundo, está lo otro. Es muy probable que si usted siente que le falta algo y lo está pide y no lo recibe de parte del Señor, es muy probable que aún no es el tiempo. No es que Dios no se lo quiera dar. No es que Dios no se lo vaya a dar. Sí se lo va a dar, pero aún no es el tiempo. Va a llegar un momento donde Dios le va a contestar su petición y usted va a poder glorificar el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor tiene el tiempo perfecto para darle esa bendición perfecta que usted necesita en su vida. Y es en el tiempo de Dios y no es en nuestro tiempo. Muchas veces nos desesperamos porque queremos que Dios actúe en nuestro tiempo, en nuestro momento, en nuestra hora. Y no es así. El Señor sabe cuál es el tiempo perfecto para bendecirnos. Y eso que usted está pidiendo, es muy probable que lo que le está pidiendo no es el tiempo. No se enoje, no se desespere, no se frustre. Eso que usted cree que le hace falta, que lo está pide y no lo recibe, aún no es el tiempo. Espere un poquito y en su tiempo el buen pastor le va a suplir eso que usted necesita y va a abrir su boca usted, mi hermano, va a abrir su boca usted, mi hermana, y va a poder decir: el Señor es mi pastor y nada me hace falta. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Espere el tiempo del Señor, porque tener a nuestro Señor Jesucristo es tener todo lo mejor de esta vida. Y si lo tenemos como nuestro pastor, nada nos va a hacer falta. No se desespere, siga alabando y siga glorificando el nombre del Señor con buen ánimo. No se desespere. En el siguiente versículo dice el rey David: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. El rey David, como pastor, él tenía que escoger el mejor lugar, el lugar más apropiado para que sus animalitos pudieran comer, se pudieran alimentar. El rey David guiaba a sus ovejas al mejor lugar donde pudieran comer el pasto más verde, el pasto más tierno, donde iba a ser el mejor lugar para sus ovejas. Era la responsabilidad del rey David hacer esto. Entonces, el rey David está diciendo, es como si el rey David dijera: así yo como pastor procuro los mejores lugares para mis ovejas, para que puedan alimentarse bien, para que puedan comer los pastos verdes, los más nutritivos, lo mejor. Así el Señor, que es mi pastor, me va a tomar a mí y me va a poner en el mejor lugar en el que Él cree que es apropiado para mí. Y esta es la bendición que tienen los hijos y las hijas de Dios que han puesto al Señor como su pastor. El Señor las empieza a pasar por procesos donde empiezan a hacer cambios y empiezan a dejar cosas o tienen que abandonar lugares donde al principio al hermano, al hijo de Dios, a la hija de Dios, como que no le gusta, porque está dejando comodidad, está dejando un lugar donde se sentía bien y ahora tiene que moverse a otro lugar y como que es incómodo. Ese hijo, esa hija de Dios que está en su relación con el Señor, con su pastor, tiene que confiar. Yo estoy bien con el Señor y si estoy bien con mi pastor, ese pastor que me está moviendo de este lugar a este otro lugar, lo está haciendo porque quiere bendecirme. Es necesario que esa oveja confíe en que es el Señor guiándole a depositarla en el mejor lugar, donde va a poder desarrollar su ministerio, donde va a poder crecer como hijo, va a poder crecer como hija, porque está bien con el Señor. Dice el salmista: en lugares de delicados pastos me hará descansar. El rey David buscaba el mejor lugar para sus ovejas y el Señor, nuestro pastor, siempre va a buscar el mejor lugar para sus ovejas, para que se alimenten, para que coman, para que se nutran, para que estén fuertes espiritualmente. El Señor las va a guiar al mejor lugar para que puedan ser alimentadas. Y luego dice: me hará descansar.
me va a hacer descansar el Señor. Primero, me pone en un lugar para que me alimente bien y luego dice, me va a hacer descansar. El rey David sabía que sus ovejas, sus animalitos necesitaban descanso, porque las ovejas al ir caminando se cansaban, estas ovejitas, y necesitaban descansar. El rey David les buscaba un lugar para que descansaran y esos animalitos descansaban y se sentían seguros porque estaba el rey David con ellos como su pastor. Ahora el rey David dice, el pastor, el Dios todopoderoso, el Dios omnipotente, me va a hacer descansar a mí también. Él me hace descansar. Y sabe, alguien dijo que nosotros, si queremos descansar como personas, como humanos, lo que necesitamos para poder descansar es tener una buena conciencia, tener la conciencia limpia para poder descansar. Y si hay algo que el Señor hace con sus hijos y con sus hijas, es darle el verdadero descanso. Muchas veces los hijos de Dios, las hijas de Dios, al ir caminando en su caminar cristiano, en su vida espiritual, se cansan, pasan por situaciones difíciles y como que se desaniman, como que se entristecen, como que ya no quieren avanzar porque dicen, ¿por qué tantas situaciones difíciles? El Señor sabe que son cristianos que muchas veces en su caminar humano, en su caminar cristiano se cansan y esas ovejas tienen que entender, tienen que aprender a descansar en el Señor. Y lo que el Señor quiere es darles ese descanso. Y la única forma, la única manera de descansar es depositando todas nuestras cargas en las manos del Señor. Es decir, venir con nuestro pastor y decirle, Señor, mira Señor, yo he estado pasando por esta situación difícil, por estas situaciones difíciles. Señor, yo necesito descansar. Te pongo en tus manos mi problema, te pongo en tus manos mis necesidades, Señor. Ya te dije cuál es mi necesidad, ya te dije cuál es mi problema, Señor. Ahora yo voy a descansar en ti, Señor. Yo voy a creer, voy a confiar en que tú ahora vas a estar trabajando en esta necesidad que ya te presenté y yo voy a descansar en ti, Señor. Y es ahí donde el Señor te fortalece, te anima y te da el descanso. Y esta es la bendición que nosotros tenemos. Es la bendición de hijos e hijas de Dios que tenemos esta bendición. Que sabemos que tenemos un pastor que nos cuida, que nos protege y que quiere que descansemos. Y Él está esperando en que nosotros como ovejas nos acerquemos a Él y le depositemos nuestras cargas para descansar. Porque el Señor quiere que sus ovejas descansen. Dijo el Señor, venid a mí todos los que estéis cansados y cargados y yo los haré descansar. Muchas veces las ovejas no descansan porque no quieren, porque el Señor quiere que descansen. Y muchas veces las ovejas, los hijos, las hijas de Dios, no descansan porque no quieren. Saben que tienen a un Dios todopoderoso, saben que tienen a un Dios de amor, a un Dios de misericordia, y aún así no se acercan a su buen pastor para depositar sus cargas en Él y descansar. Y el Señor quiere que descansemos. Él es el que nos hace descansar. Yo por eso le digo en este día, en esta noche, mi hermano, mi hermana, si usted como oveja se ha cansado en su caminar cristiano, como persona, se ha cansado por problemas, por situaciones difíciles, yo le quiero animar a que venga a descansar en el buen pastor. Descanse, abra su boca y dígale al Señor, cuéntele su problema, cuéntele su necesidad y descanse. Deje que el Señor tome el control sobre esa necesidad y descanse. Si usted en esta noche le abre su boca y le cuenta su problema, descanse. Ya no se mortifique, ya no se estrese. Usted sola se está acabando. Usted solo se está acabando mentalmente de las angustias, de las preocupaciones. No, usted descanse. Tiene un Dios que todo lo puede. Abra su boca y dígale al Señor, este es mi problema, esta es mi necesidad. Ya hice lo que necesitaba hacer, Señor. Ahora yo quiero descansar en ti y voy a descansar en ti, Señor. Yo creo que tú te vas a empezar a mover en mi problema, en mi necesidad. Lo creo y voy a descansar en ti, Señor, porque tú quieres que yo descanse. Eso es lo que necesitamos, ovejas del Señor. Eso es lo que necesitamos, descansar en el Dios que todo lo puede.
En el siguiente versículo dice, en el versículo 3, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Iglesia, el Señor sabe que la responsabilidad, o el Señor sabía que una de las responsabilidades del rey David como pastor era alimentar a sus ovejas para que se fortalecieran, que tomaran aguas para que estuvieran fuertes. El Señor sabía que esa era su responsabilidad del rey David. El rey David, como pastor, estaba consciente de esa responsabilidad. Tenía que darles ese cuidado a sus ovejas para que se alimentaran, para que tomaran agua y estuvieran fuertes sus ovejas, para que pudieran caminar por el desierto. El rey David lo que podía hacer es acercar a sus ovejas a donde estaba el agua, pero el rey David no podía hacer que las ovejitas tomaran agua. Las ovejitas tenían que tomar agua. Era responsabilidad del rey David guiar esas ovejitas donde estaban los pastos verdes. Y eso lo hacía el rey David porque era su responsabilidad. Guiaba las ovejitas a donde estaba el pasto verde, pero el rey David no podía hacer que las ovejitas comieran para que se fortalecieran. Era responsabilidad de la ovejita tomar agua y comer pastos para estar fuerte. El rey David solo tenía que hacer su parte. Y las ovejitas tenían que tomar agua y tenían que comer para fortalecerse. Iglesia, si hay algo que necesitan las ovejas del Señor para estar fuertes, es alimentarse de la palabra de Dios, beber del agua que es el Espíritu Santo. El Señor, nuestro Señor Jesucristo, como el buen pastor, ya hizo su parte. Nos ha dado el pasto verde, el mejor pasto, el pasto más tierno que podamos comer para alimentarnos en nuestra vida espiritual. Y ese pasto es la palabra de Dios. El Señor Jesucristo nos ha bendecido con tener una Biblia. Tenemos la grandísima bendición de poder comprar, obtener una Biblia y poder alimentarnos. Ahora, es responsabilidad de las ovejitas, de las ovejas del Señor, alimentarse. El Señor ya hizo su parte, nos dio la Biblia, nos dio su palabra. Ahora es responsabilidad de las ovejas comer ese pasto, entiéndase, comer palabra de Dios para fortalecerse espiritualmente. Dios dijo que iba a dar de su Espíritu Santo a todos aquellos que se lo pidieran. Y todo aquel que beba del Espíritu Santo se va a fortalecer. Y el Señor dice, yo estoy aquí para quien me pide el Espíritu Santo, dárselo, que beba de mi Espíritu. Iglesia, muchas veces en las iglesias hay ovejas del Señor Jesucristo que están débiles, no están fuertes. ¿Por qué? Porque es la voluntad del Señor. No, no es la voluntad del Señor. Muchas veces es porque las ovejas no hacen su parte. El Señor quiere fortalecerlas, el Señor quiere animarlas, las quiere fortalecer, quiere que estén fuertes, pero muchas veces son las ovejas las que no hacen su parte, no comen palabra de Dios, no beben del Espíritu Santo y se empiezan a debilitar, empiezan a ponerse flacas, débiles, porque no se alimentan y no beben del agua del Espíritu Santo. Y el Señor no quiere eso. Nosotros como ovejas del Señor tenemos que aprender a alimentarnos espiritualmente, comiendo su palabra, a beber de su Espíritu Santo para estar fuertes. Y eso es lo que el Señor desea de cada uno de nosotros como sus ovejas. Y yo le digo, mi hermano, mi hermana, si usted se siente débil espiritualmente, si se siente cansada, lo que usted puede hacer empezando desde este día, desde esta noche, empiece a comer palabra de Dios, empiece a alimentarse de la palabra de Dios y le aseguro que se va a fortalecer. Va a empezar a sentir las caricias del Espíritu Santo y va a querer más y más porque usted se va a empezar a fortalecer y va a decir, el Señor es mi pastor y Él me está fortaleciendo y Él me va a fortalecer siempre porque está conmigo. Eso es bien importante, iglesia, fortalecernos espiritualmente. En el versículo 4 dice el salmista, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Dice el rey David, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo.
El rey David amaba sus ovejitas. Estos animalitos de 4 patas, el rey David las amaba. Era tan grande el amor que tenía el rey David por sus ovejitas que estaba dispuesto a dar su vida por esas ovejitas. Nosotros hemos leído que venía un león a quererse comer a una ovejita, y el rey David, cuando miraba que esa ovejita estaba en peligro, el rey David iba y peleaba con el león. Hacía correr al león o mataba al león. Era tan grande el amor que sentía el rey David por sus ovejitas, que cuando el rey David miraba que un animalito, esa oveja estaba en peligro, que estaba en sombra de muerte esa oveja, el rey David corría y peleaba contra el peligro que estaba pasando la ovejita. Muchas veces venía el oso a querer comerse la oveja. Y cuando el rey David miraba que esa ovejita que él amaba estaba en peligro de muerte, el rey David iba y peleaba contra el oso y mataba al oso, lo despedazaba por amor a su ovejita que estaba en peligro de muerte. Y el salmista dice, el rey David dice, así como yo doy mi vida por estas ovejitas y las protejo cuando están en peligro de muerte, él confiaba y creía con todo su corazón que el Dios Todopoderoso estaba con él y que él, el Señor, lo iba a librar de todo peligro de muerte. Por eso el rey David, anduviera donde anduviera, él descansaba en que tenía al Dios Todopoderoso por pastor. Y él confiaba y descansaba en que ese Dios, ese pastor, le estaba protegiendo, estuviera donde estuviera. Oh, iglesia, los hijos de Dios, las hijas de Dios, deben de descansar en esto, en saber que tienen a un Dios todopoderoso y que ese Dios todopoderoso es su pastor. Y yo le quiero recordar en esta noche, mi hermano, mi hermana, que nosotros tenemos a un Dios todopoderoso que es nuestro pastor. Y es Él quien nos ayuda cuando estamos en situaciones difíciles. Es cierto, hay veces que no lo podemos ver, hay veces que como que no lo vemos porque no lo sentimos. Y cuando lo sentimos dice, pues sí está conmigo. Iglesia, muchas veces nosotros pasamos por situaciones difíciles donde no lo vamos a poder sentir al Señor, pero es necesario creer con nuestra mente, creer con nuestro corazón que el Señor está con nosotros en esa situación difícil. Y tenemos que creer que aunque estemos amenazados de muerte, aunque el peligro sea de muerte, tenemos que confiar en que el Señor está con nosotros, que no nos ha dejado y que no nos va a dejar, aunque no lo sienta. Pero es que tan grande este peligro que tengo, es tan grande esta acechanza que tengo, le oro al Señor, le ayuno al Señor y no siento sus caricias, no siento su presencia. De todos modos, hermano, hermana, siga creyendo que el Señor está con usted en ese valle de sombra de muerte. Confíe en que el Señor está con usted, que no le ha dejado, que no se ha apartado de usted. Confíe en que el Señor, el buen pastor, no se va a alejar de usted. Si el rey David, que era un hombre ordinario, de carne y hueso, no se alejaba de sus ovejitas, esos animalitos peludos de 4 patas, no se alejaba de ellos, daba su vida por ellos, anduvieran donde anduvieran. Imagínense, ¿creen ustedes que nuestro Señor Jesucristo nos va a abandonar, nos va a dejar ahí cuando estemos en peligro, en una situación difícil? No, el Señor no nos va a dejar, no nos va a abandonar. Él está con nosotros en las situaciones difíciles, cuando estamos en peligro, en angustia. Ahí está el Señor con nosotros. Y si usted está pasando por una situación difícil, por una enfermedad, por un problema grande y no lo siente el Señor, yo le quiero recordar en esta noche que el Señor está con usted, no lo ha dejado, no la ha dejado y no le va a dejar, porque Él es el buen pastor y prometió estar con nosotros y está con nosotros y nos va a defender y nos va a ayudar. Descansemos en que el Señor está con nosotros. Luego sigue diciendo, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. El rey David, él podía confiar en que aunque estuviera rodeado de todos sus enemigos,
él sabía, el rey David, que el Señor lo hacía prosperar, lo bendecía, aunque hubiera pastores que le tuvieran envidia, aunque hubiera enemigos que le tuvieran envidia, él sabía que el Señor le bendecía, le prosperaba delante de ellos. Dice, delante de mis angustiadores, el Señor me bendice. Y esa es la grandísima bendición que tienen los hijos de Dios. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Había hombres que le querían hacer la vida imposible al rey David por envidia. Y cuando más lo presionaban, cuanto más lo querían humillar, más lo bendecía el Señor. Entre más mal le querían hacer al rey David, su buen pastor, el Señor Dios Todopoderoso, más bendecía al rey David. Más lo bendecía y más lo bendecía delante de sus enemigos, delante de sus angustiadores. Lo querían ver triste, lo querían ver sin ánimos, lo querían ver desdichado, triste, llorando. Y no, el Señor más bendecía al rey David, más se llenaba de alegría, más se llenaba de gozo el rey David. Porque entre más males sus enemigos le traían al rey David, el Señor más le bendecía y más alegre se ponía. Lo querían angustiar, pero el Señor lo bendecía. El rey David aprendió a confiar en el Señor, que era quien le daba esa alegría y ese gozo. Y esta es la bendición también de las ovejas del buen pastor, que es nuestro Señor Jesucristo. Hay situaciones que llegan a nuestras vidas y nos quieren angustiar. Quieren que vivamos deprimidos, afligidos, llorando. El enemigo, el diablo y sus demonios van a querer traer a la vida de nosotros, las ovejas del Señor Jesucristo, angustias, dolores, tristezas. Va a querer traer todo esto el enemigo a nosotros. Va a incitar el diablo a otras personas a que nos hagan mal, a que nos hagan la vida imposible. Pero yo le quiero decir a usted, mi hermano, mi hermana, que tenemos al buen pastor. Y si nosotros descansamos en el Señor y nos acercamos al Señor, el Señor Jesucristo nos va a bendecir en frente de esas personas que nos tienen mala voluntad. Dios nos va a bendecir, nuestro buen pastor nos va a llenar de gozo en frente de esas personas que nos tienen envidia, que nos desean lo malo. Si nosotros vivimos de cerca de nuestro pastor, de nuestro Señor Jesucristo, el Señor nos va a bendecir en frente de esas personas que nos tienen mala voluntad. Dios nos va a bendecir aún en frente de ellos. ¿Por qué? Porque así es nuestro Dios, así es nuestro Señor Jesucristo. Se glorifica en medio de los problemas, de las situaciones difíciles. Y el Señor nos va a dar la victoria en frente de todo aquel que nos quiera hacer daño, porque Él es nuestro pastor y Él es quien defiende a sus ovejas. Y si a usted, mi hermano, mi hermana, le están queriendo hacer su vida imposible, sean compañeros de trabajo, sean compañeros de escuela, quien sea, si usted se guarda firme a nuestro Señor Jesucristo, el Señor le va a bendecir en su trabajo tan especialmente que van a mirar sus compañeros de trabajo, que van a decir, ¿cómo es posible? ¿Por qué le está yendo cada vez mejor? Si nosotros planeamos hacerle algo malo para que lo despidan, para que lo corran, y por el contrario, le van a dar un aumento de salario, le van a dar una mejor posición. ¿Por qué? Oh, mi hermano, porque usted es una oveja del Señor, y cuando se guarda con su pastor, el Señor le bendice delante de sus angustiadores, porque así es como se glorifica nuestro Señor Jesucristo. Por último, termino con esto. Dice el salmista, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Aquí vemos que hace un compromiso el rey David con su pastor. El rey David dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Por qué? Pregunta, ¿por qué? ¿Por qué al rey David le va a seguir el bien y la misericordia todos los días de su vida? ¿Por qué? La respuesta es porque el rey David puso al Señor Dios Todopoderoso como su pastor. Porque el rey David dice, he puesto al Señor Dios Todopoderoso como mi pastor. Yo soy su oveja, y porque Él es mi pastor y yo soy su oveja, el bien y la misericordia me van a seguir todos los días de mi vida. No un día sí, un día no, no.
Todos los días de mi vida me van a seguir el bien y la misericordia, porque el Dios Todopoderoso lo he puesto por mi pastor, y yo soy su oveja. Y es como si dijera el rey David, de aquí en adelante yo me voy a comportar como una oveja del Dios Todopoderoso, y ese Dios me va a bendecir y me va a guardar en todas las áreas de mi vida. Entonces, como soy oveja del Señor y Él me tiene misericordia, me da bienes, me da vida, me da salud, me provee todo lo que yo necesito, pues en respuesta a ese amor que me tiene mi pastor, entonces dice el rey David, yo voy a morar en la casa del Señor por largos días. Siente un compromiso el rey David. Mi pastor, el Dios Todopoderoso, me bendice, me da vida, me da salud, me tiene misericordia, me da vida. En respuesta a eso, dice el salmista, pues entonces yo no me aparto de su casa de oración, yo no me aparto de alabar y glorificar su nombre, porque ese pastor, mi pastor, es bueno conmigo. Ojalá, iglesia, ojalá que nosotros pudiéramos hacer este compromiso también como el rey David. Y yo le aseguro, mi hermano, mi hermana, amigo, amiga, que me escuchas por medio de esta predicación, si tú pones a nuestro Señor Jesucristo como tu buen pastor, te lo aseguro, el bien y la misericordia te van a seguir todos los días de tu vida. Amigo, amiga, no te tardes en poner a nuestro Señor Jesucristo como el pastor de tu vida para que el bien y la misericordia te sigan todos los días de tu vida. Vas a experimentar la verdadera paz, la verdadera tranquilidad, el verdadero gozo, la verdadera felicidad. Sí, mi amigo, mi amiga, si pones a nuestro Señor Jesucristo como tu pastor, ese pastor glorioso, maravilloso, te va a guiar a los mejores lugares donde vas a poder crecer espiritualmente. Ese pastor te va a ayudar en tus dificultades, te va a ayudar en tus adversidades. Vas a poder descansar cuando te llegue un problema, cuando te llegue una necesidad. En vez de correr con el hombre, correr con la mujer, tú vas a tener en quien depositar tus problemas, tus cargas, y vas a descansar. Y ese alguien va a ser nuestro Señor Jesucristo, el buen pastor. No te tardes, deposita tu vida, haz del Señor Jesucristo tu buen pastor, y el bien y la misericordia te van a seguir todos los días de tu vida. Mi hermano, mi hermana, ojalá que nosotros podamos seguir haciendo este compromiso. Miren, nosotros sabemos que el Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, nos ha dado vida, nos ha dado salud, nos ha dado trabajo, nos ha dado tantas bendiciones porque lo hemos puesto por nuestro pastor. Ahora, nosotros en respuesta a esas bendiciones, ojalá que podamos decir, Señor, tú me has bendecido tanto como mi pastor. Señor, tú eres mi buen pastor y me has dado tantas bendiciones, Señor. Ayúdame a que yo no me aparte de tu casa de oración, Señor. Que por muy grandes que sean las luchas, las pruebas, las tentaciones que vengan, yo, Señor, me sienta agradecido contigo y pueda ir a tu casa de oración y quedarme ahí alabándote y glorificándote. Mi hermano, mi hermana, que este sea nuestro compromiso. Nuestro gran pastor, nuestro buen pastor, nos ha bendecido tanto, tanto, tanto nos ha bendecido que nosotros podamos decir, Señor, ahora tú como pastor ya hiciste tu parte, Señor. Me has bendecido grandemente, me has bendecido. Ahora yo voy a hacer mi parte, Señor Jesucristo. Voy a orar más, me voy a consagrar más, voy a ir a tu casa de oración y voy a aplaudir, voy a cantar, voy a levantar mis manos, te voy a glorificar, Señor, y no me voy a apartar de tu casa por más que me bendigas, no te voy a dar la espalda. Por más grande que sea la lucha, la prueba, no me voy a alejar de tu casa de oración, Señor, porque tú eres mi buen pastor y no tengo a dónde ir si yo me alejo de ti, Señor. Ojalá que ese sea nuestro compromiso y ese sea nuestro deseo. Señor Jesucristo, tú eres mi buen pastor. Me has bendecido tanto, Señor, que yo me comprometo a estar en tu casa de oración todos los días, Señor. Yo quiero morar en tu casa de oración por largos días, Señor, porque tú, como mi buen pastor, me has bendecido muchísimo, Señor. Y en respuesta a ese amor, a esa misericordia, ahí voy a estar en tu casa de oración, alabándote y glorificándote. Iglesia, tenemos a un Dios que es nuestro buen pastor. Y ese pastor es el que nos alimenta,
nos guía a los mejores lugares, nos suple todas nuestras necesidades y no nos deja. Todo el tiempo está con nosotros. Por muy difíciles que sean las situaciones, los problemas, Él está con nosotros. Y nuevamente le recuerdo, mi hermano, mi hermana, si usted está orando por algo y no ha recibido respuesta, confíe, descanse en que es muy probable que lo que usted está pidiendo le va a hacer daño y el Señor no se lo quiere dar. O es muy probable que aún no es el tiempo de lo que usted le está pidiendo, no es tiempo de que lo reciba. Y usted puede decir, ¿pero por qué? Si el Salmo 23 lo dice, nada me va a hacer falta. No se frustre, confíe en que el buen pastor le va a dar esa bendición a su tiempo. Y siga alabando al Señor, siga siendo agradecido, siga siendo agradecida y siga viniendo a la casa de oración a darle gracias al Señor por ser un buen pastor con usted y no dejarle en ningún tiempo y en ningún momento. Iglesia, vamos a orar. Quiero que oremos y así vamos a terminar. Vamos a darle gracias al Señor.